¿Cómo están? Hey, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Marco y estamos súper contentos de que hayas decidido hoy día estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos y a la gente que nos ve en sus casas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y quiero darle algunas noticias bien rápido. La primera tiene que ver con que les comentaba hace algunas semanas atrás esta situación con Noah y la circunstancia que está experimentando en el hospital. Y gracias a Dios está mejorando, ha estado saliendo ya de la situación más compleja. Ya no se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, así que eso es una muy buena noticia para los padres, obviamente. Así que muchas gracias a todos los que han estado orando y intercediendo por esta situación. Además de eso, quiero animarte que si quieres acompañarnos el día martes de 7 a 8 de la mañana, estamos teniendo un estudio bíblico increíble. Hay un buen grupo de personas, así que yo sé que hay gente que quizás dice, ya empezaron, estarán continuando, todavía estamos, así que si quieres ser parte de esto, de 7 a 8 de la mañana, es un increíble estudio bíblico. Y con esto termino todos los anuncios. La próxima semana, ¿dónde están los padres aquí? Levanten la mano todos los que son padres. A ver. Levanten la mano todos los que quieren ser padres. A ver, levanten la mano todos los que quieren ser padres. Levanten la mano los que están solos y no tienen a nadie para ser padres. Ya. Bueno, la próxima semana no vamos a tener jóvenes porque quiero que usted se siente con sus hijos, ¿ok? Sobre todo los que tienen hijos jóvenes. Pero este mensaje que yo voy a estar compartiendo la próxima semana tiene que ver con una cuestión bien importante que quizás nosotros hemos descuidado porque no estamos viviendo bíblicamente nuestra vida como padres, ¿ok? Y quiero animarte a que vengas y nos acompañes y te sientes con tu hijo. Y si usted me dice, es que mi hijo no entiende español, haga el trabajo de traducirle porque esto es importante. No solamente para ellos, sino para ustedes como padres, ¿ok? Sin más, hoy día vamos a continuar con esta serie Unbiblical, que le puse Unbiblical, que es un nombre en inglés que significa algo que no es bíblico, porque si no, tengo que ponerle aquí algo que no es bíblico y es muy largo, ¿me explico? Entonces, eso suena más cool, ¿ya? Unbiblical. ¿Qué están estudiando en la iglesia? Algo que es unbiblical. ¿Qué significa? No sé, pero suena cool. Y como les decía la primera semana, la idea de esta serie tiene que ver un poco con cómo muchísimas veces nosotros tenemos estos conceptos que no son bíblicos, que los vivimos porque seguimos una religiosidad más allá de una cuestión que la Biblia realmente dice. Y si hay algo que nos caracteriza a nosotros como cristianos, ¿okay? Y quiero que entienda esto, nosotros como cristianos basamos cada una de las cosas que hacemos no en lo que yo crea, en lo que yo piense, sino lo basamos específicamente en lo que la palabra de Dios dice en la Biblia. ¿Ok? Entonces, si no es bíblico, no lo debería ser. Y lo que hablamos la semana pasada, si te lo perdiste, Dios mío, es solo para valientes el mensaje que prediqué el domingo. ¿Ok? Pero este que está aquí, si no se me fue a la iglesia, la semana pasada, se me va esta, ¿ok? Ahora, yo no sé de qué país es usted, de cuál es su contexto, pero hay algo que estoy seguro que cada uno de nosotros hemos experimentado alguna vez y que lo hemos, que ha salido de nuestra boca, ¿ok? Estoy seguro que usted ha dicho esta frase. Yo he dicho eso. A ver, levanten la mano los que han dicho esto. Yo nunca he dicho eso. Y de algún modo es una situación en donde ya sea que nos sacan de contexto, que alguien está diciendo, sobre todo nuestros hijos, ¿cierto? Mi mamá dijo que, ¿y de dónde que yo dije eso? Los que somos padres sabemos esto, sobre todo los que tenemos hijos que se están poniendo más viejitos. Y como les digo, de algún modo o nos sacan de contexto o simplemente alguien dice algo que en verdad jamás hemos dicho. ¿Le ha pasado? Ok. Ahora, la pregunta que yo tengo es la siguiente. Cuando algo como esto pasa, cuando alguien dice algo que usted no ha dicho, ¿cómo nos sentimos? Y en general no nos gusta, y no nos gusta porque, o nos molestamos en este caso,
Porque esto nos puede causar problemas. Que alguien diga algo que yo no he dicho me puede causar problemas. Qué sé yo, en el trabajo me puede causar problemas si alguien anda diciendo cosas que yo jamás he dicho. En mi matrimonio puede causar problemas si alguien está diciendo cosas que yo jamás he dicho. Y así sucesivamente. Ahora, el punto es que es una realidad que todos hemos experimentado, pero cuando se trata de Dios, la verdad es que muchos de nosotros actuamos como niños sin filtro referente a esto. ¿Ok? Y este es el tema que quiero compartirles hoy día, que tiene que ver con la pregunta, ¿cómo habla Dios? A ver si hablo una de esas. Ahora, en esto podemos caer en muchísimos errores, particularmente porque tratamos de vivir a Dios de una manera que no es bíblica. Ok, entonces algo que yo quiero aclarar aquí es que Dios sí habla. Es innegable, ¿ok? Pero tenemos que mirarlo desde el punto de vista bíblico, no una cuestión personal. Y esto es lo que quiero que podamos conversar hoy día, ¿ya? De hecho, iba a traer una silla, me iba a sentar, así, me iba a pedir un café, algo para que, en familia, y esto lo conversáramos, ¿ok? Y si tiene preguntas, me las manda a... Entonces, miren lo que dice la Biblia referente a cómo Dios habla. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de ¿quién? Ok, entonces, el escritor de Hebreo comienza una idea particular de un contexto bien interesante de cómo Dios habla, ¿ok? Y nos hace ver esta manera de, en un tiempo particular se habló de cierta manera y ahora en este tiempo se habla de otra manera. Pero si hay algo que nosotros podemos rescatar de todo esto, es lo siguiente, es que Dios quiere comunicarse con su creación. Dios no es un Dios que está aislado, no. Dios quiere comunicarse con su creación. No es que nosotros no le interesemos, no. Recuerde, Dios quiere comunicarse con su relación. Y todo esto referente, en este caso particular, y este versículo, a una cosa en particular. Cuando este versículo hace esta referencia a que Dios habló en el pasado a través de sus profetas y ahora a través de Jesucristo, tiene que ver con la manera en cómo podemos relacionarnos con Él. ¿Ok? Y algo que tú y yo debemos entender es que si hay algo que Dios quiere y quiere hacernos saber y quiere comunicarnos y quiere que nosotros lo podamos tener claro es cómo nos relacionamos con Él. ¿Cómo yo me puedo acercar a este Dios del universo? De hecho, este tema es tan importante para Dios, es tan importante para Él que Dios escribió un libro referente a esto. Yo no sé si se lo ha comprado. Es uno de los libros más vendidos en el mundo. Se llama la Biblia. Dios escribe un libro referente a cómo el ser humano puede relacionarse con Él. ¿Ok? Entonces, en este libro están las instrucciones que Dios quiere que sigamos para poder encontrar una relación con Él. Y nos las va a dar con una instrucción directa y otra indirecta, ¿ok? Así lo va a hacer Dios. Y cuando me refiero a una instrucción directa es que no va a decir no mates, ¿ok? Eso es directo. Y otra instrucción indirecta es a través de historias que se cuentan en la Biblia, ¿ok? Por ejemplo, como la situación que se da entre David y Betsabé, por ejemplo. O leemos historias de este pueblo de Israel que cae en idolatría y podemos reconocer ciertas circunstancias en esas historias, ¿ya? Entonces, como les digo, Dios va a hablar de manera directa e indirecta, pero al final del día su intención es que nosotros podamos saber cuáles son los pasos. ¿Cuáles son estos pasos a seguir? ¿Ok? Entonces, cuando Dios nos da los pasos a seguir para que nos podamos relacionar con Él, algo interesante que se da en la Biblia y que usted lo va a ver a través de toda la Biblia, que no es solamente directa e indirecta, sino que las instrucciones tienen un ámbito indicativo, ¿ok? Y el indicativo me da a entender cosas como la idea de cuáles son las cosas que Dios tiene, cuáles son las promesas que hay, indica una serie de cosas.
pero no solamente hay una cuestión indicativa, sino que en la Biblia también nosotros encontramos algo instructivo. ¿Ok? Por ejemplo, un extracto particular de la Biblia que tiene una parte indicativa y otra instructiva, es la carta de Efesios. Efesios nos va a decir todo lo indicativo. Estas son las promesas que Dios tiene. Estas son las cosas que Dios nos ofrece. Y la segunda parte de esa carta nosotros vamos a ver cómo yo puedo conseguir aquellas cosas, cómo yo puedo obtener aquellas cosas. Y esto es a lo largo de la Escritura. Dios nos va a hablar de manera directa de qué es lo que tiene y qué es lo que quiere que hagamos, ¿ok? Ahora, en su mayoría, la manera que Dios tiene de hablarnos va a ir en dirección a qué es lo que Él tiene, qué es lo que Él quiere, qué es lo que desea que yo haga y cómo hacemos nosotros para conseguirlo. En términos generales, así es como Dios nos habla a través de su palabra. Y en otra ocasión nos va a mostrar, oye, ¿cómo o qué tenemos que hacer para recibir estas cosas que Dios tiene? ¿Ok? Pero también tenemos mensajes más específicos. ¿Ok? Mensajes donde uno quiere conocer cuál es la dirección de Dios para nuestra vida. ¿Ok? No sé si le ha pasado que a veces uno quiere, Señor, ese chico que está ahí, ¿será la voluntad de Dios para mí? Quizás yo fui el único que preguntó eso. Señor, ¿compro la casa o no compro la casa? ¿Cuántos han preguntado ese tipo? Esos son, ese otro tipo de, donde es más específico. ¿Se fijan? Donde yo quiero saber ciertas cosas, si esto debería hacerlo o no debería hacerlo. Y cuando se trata de esto, estos pueden venir de dos maneras. Mensajes inesperados o mensajes deseados. Analicemos cada uno de ellos, ¿ok? En el caso de los mensajes inesperados, es aquel que llega cuando uno no se lo espera. Por eso se llama inesperado. Déjeme darle algunos ejemplos. Uno de ellos es sueños. Entonces uno está durmiendo, se comió unos tacos, pero qué sé yo, de lengua y se va a acostar, ¿ok? Entonces te llega un sueño. ¿Ok? Hay sueños, ¿ok? Y bíblicamente esto es así. Hay un montón de historias donde se nos cuentan personas que tienen sueños. Tenemos, qué sé yo, José, tenemos Jacob que tiene un sueño donde ve esta escalera, tenemos el rey Nabucodonosor y así. Un montón de individuos que bíblicamente tienen sueños, ¿ok? Hay otros que experimentan una voz o aparición, donde Dios mismo se les aparece. Esto es bíblicamente, lo que le estoy presentando es cómo lo vemos a través de la Biblia, ¿ok? Por ejemplo, Josué tiene un encuentro con el ángel de Jehová, con el general del ejército de Jehová, tiene este encuentro que le da un mensaje. Moisés tiene un encuentro particular con este arbusto, con este coso que estaba ardiendo, estaba prendido en llamas, pero no se consumía. Y así, por ejemplo, los padres de Sansón tienen un encuentro con el ángel de Jehová, o una voz que se aparece. Abraham experimenta muchísimo esto, bíblicamente hablando, donde hay una voz que le habla, ¿ok? Otra manera es a través de un profeta A. Por ejemplo, el profeta Natán, cuando David comete el pecado de adulterio con Betsabé, aparece el profeta Natán que había recibido una revelación de lo que David había hecho y él va y le habla sobre esta situación y lo confronta. ¿Okay? Y la última tiene que ver con un ángel A. Un ángel tiene que ver con un enviado de Dios que viene y da un mensaje particular. Y esto lo vemos a lo largo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Ahora, quiero que entienda esto. Estas cosas que yo le he planteado aquí son ejemplos que tenemos que aclarar, son específicos para situaciones específicas, situaciones particulares, con propósitos específicos, en circunstancias específicas. No podemos aplicar esta situación a nuestro diario vivir. ¿Ok? Porque hay gente, no, a mí la llama de fuego se me aparece todos los días. Yo converso con el ángel de Jehová, pero tomamos desayuno. Los mensajes, como les decía, inesperados van a llegar de esta manera. Y en este caso, miren, hay historias que son
revelaciones, y esto está pasando mucho, ojo, que esto está pasando muchísimo en el Medio Oriente, donde hay muchos musulmanes que están recibiendo sueños, donde Jesús se le está apareciendo y lo está llamando, porque su religión está tan, los tiene tan estructurados y ellos están tan formados en esta visión o en esta cosmovisión de la vida desde su religión, que Jesús mismo tiene que aparecerse a ellos en visiones y en sueños. Pero esto no es algo general. ¿Pasa? Sí. Voy a llegar a ese otro punto. Pero no es normal, ¿ok? Ya eso quiero ir. Entonces esos son los mensajes inesperados. Los otros son los mensajes deseados. Y los mensajes deseados son aquellos que responden a preguntas básicas como ¿debo? ¿Qué? Etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Ok? Uno de ellos, les voy a mostrar un ejemplo. Hay un rey de Israel, Ezequías, que se enferma y él quería saber qué iba a pasar con él. Y esto es lo que nos dice en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. ¿Cuánto le gustaría esa noticia? Ahora, en este caso, obviamente, ¿qué quería saber el rey? ¿Qué va a pasar conmigo? Y cuando el mensaje llega, él pregunta, el mensaje llega, es específico, a una situación específica, y obviamente que era algo que él no quería. De hecho, en esta historia que es bien interesante, el libro de Rey nos dice que él se da vuelta y le pide a Dios que le dé una oportunidad, y Dios cambia su mandato, cambia su parecer, y le da 15 años más de vida. Interesante, ¿ok? Por ejemplo, hay otra situación en el caso de David donde él estaba consultándole a Dios si tenía que ir a la batalla y qué es lo que tenía que hacer. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13. Poco tiempo después, los filisteos volvieron de nuevo y hicieron una incursión en el valle. Una vez más, David le preguntó a Dios qué debía hacer. No los ataques, le contestó Dios, y después continuó una serie de qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que atacarlo. Pero mi punto en particular, y que quiero que podamos entender, es que Dios le está dando una instrucción específica a una pregunta específica y particular. Y David lo que está diciendo es que, hey Señor, aclárame lo que tengo que hacer, y Dios le da una dirección clara de lo que tiene que hacer. Ahora, esta manera inesperada o deseada, cualquiera sea, que tiene que ver cómo Dios nos habla, es algo que lo vemos en toda la Escritura, lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Y nuevamente esto es parte del carácter de Dios. Dios habla de esta manera, Dios se comunica con nosotros. Dios no es un Dios que no está interesado en nuestros asuntos. ¿Ok? Ahora, pero es en este punto, es aquí cuando yo siento que, cuando se trata de escuchar la voz de Dios, sobre todo en esta manera directa o indirecta, en donde más problemas hay hoy en día en la iglesia. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? Lo hemos abusado. ¿Ok? Yo se los decía como chiste esta idea de que, qué sé yo, esa persona que toma desayuno con el ángel de Jehová. Pero hay gente que, no sé si usted estaba en conversación, ¿no? Y yo le dije al Señor, y el Señor me dijo, y hay como una conversación así como el mejor amigo, ¿ok? Y es como, ¿ok? El problema, no sé si, miren, esta es la parte que a mí personalmente, yo no puedo, ojo, yo no puedo negar lo que una persona pueda decir de que Dios yo no puedo, porque yo no estaba ahí, ¿ok? El punto es que yo sí les puedo decir lo que yo siento. Y en general lo que me pasa a mí cuando yo escucho a este tipo de personas es, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo para experimentar lo que esa persona está experimentando? ¿Por qué Dios a mí no me habla de esa misma manera? No sé si le ha pasado. Entonces, lamentablemente hoy en día vemos muchas personas que se levantan con un mensaje, ya sea personal o general, y lo escuchamos una y otra vez. Miren, no sé si ha escuchado, así dice el Señor. O Dios me dijo.
Y lamentablemente, mis queridos amigos, yo creo que aquí, en este punto, en esta parte cuando Dios está mirando del cielo y dice lo siguiente, ¿cuándo dije eso? Es lo que yo creo. Yo no estoy en el cielo, ¿ok? Pero yo muchas veces escucho mensajes de Dios que yo miro y digo, Dios mío, Dios estará en el cielo como que, Jesús, ¿tú dijiste eso? Mire, ¿sabe cuál es el problema con esto? Es que cuando alguien saca esta carta de así dice el Señor o Dios me dijo, ¿qué argumento puedo tener yo para contrarrestar? Si Dios te dijo, ¿qué puedo hacer yo? Si Dios lo dijo, ¿quién soy yo para contradecir a Dios? No, Dios me dijo que me divorcie. ¡Ah! Esta idea de que Dios me habló, la banalizamos, mis queridos amigos. Esta idea de Dios me habló, nosotros la banalizamos. Una y otra vez. Esta idea, lamentablemente, de que Dios me habló, la banalizamos. No lo usamos de la manera correcta. Analizamos cada sueño. A veces, qué sé yo, soñamos con los pitufos. ¿Qué me estará diciendo Dios? Algunos se vieron... Mire, a veces cuando tenga sueños, pregúntese, ¿qué fue lo último que vi antes de ir a acostarme? ¿Okay? Porque a veces gente sueña con qué sé yo y de pronto el Señor me está diciendo algo. Entonces, ¿o qué se comió antes? Yo me pregunto, no sé si le ha pasado que a veces uno se come, qué sé yo, algo muy tarde y eso te produce que uno no duerma bien, entonces está pendiente. Y analizamos cada uno, según lo que sienta, es lo que Dios quiere que haga. Y llegamos a ridiculeces. El Señor, si esta sensación que tengo no se me va, no me tengo que divorciar. Señor, si no se me van estos sentimientos es porque tú quieres que me case con él o con ella y lo evangelice. Señor, si mañana cuando me despierte me dan ganas de ir a la iglesia es porque tú quieres que yo vaya. Y no sé si, yo le insisto, esto nosotros lo banalizamos a un punto, pero demasiado extremo. El problema es que jamás ponemos nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones al escrutinio bíblico. No, es que yo tengo esta sensación y Dios me está diciendo que yo me tengo que apartar de este hombre porque estamos casados, llevamos 20 años casados, pero no, el Señor me dice, no, lo que pasa es que yo me tengo que ir de esta iglesia porque yo lo que estoy sintiendo, y a veces digo, Señor, estamos probando esto con lo que la Escritura dice. Y el punto de mayor conflicto, de mayor injerencia en esto es lo siguiente. No porque yo diga, piense o crea que es de Dios, es de Dios. Escúchame tú. Iba a decir nombre y apellido, pero te lo voy a repetir. No porque yo diga, piense o crea que es de Dios, es de Dios. ¿Sabe por qué? Y hay algo que quiero que entienda, porque muchísimas veces Dios va en contra de lo que yo quiero, siento y deseo. Y si no, léase la historia de Moisés, Éxodo capítulo 3. Yo le invito a que se lea Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Y se va a dar cuenta de un hombre que Dios le está diciendo un mensaje directo, específico. ¿Y qué quiere él? Algo completamente contrario. Pero quiero llevarlo a esta idea de cómo muchas veces nosotros escuchamos lo que queremos. Hay una tendencia en nosotros a que escuchamos lo que queremos. Mira, hay una historia bien particular entre el rey Acab y el rey Josafat.
Acab es el rey de Israel, del reino de Israel. Israel se divide en dos reinos, ¿ok? El reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá, ¿ok? Acab es el rey de Israel. Él es esposo de Jezabel, ¿ok? Si alguna vez ha escuchado de la reina Jezabel, él es el esposo de Jezabel. Y Josafat es el rey de Judá. Entonces, en una ocasión estos dos reinos se unen para ir a una batalla y mientras estaban ahí, comienzan a consultar a los profetas de Israel si tenían que ir a la batalla. Y todos los profetas decían, anda a la batalla porque el Señor te va a dar la victoria. ¡Wow! Y todo. Entonces de pronto el rey Josafat, que era el rey de Judá como más centrado, dice, ¿no habrá un profeta de Judá, un profeta del Señor que nos dé un mensaje distinto? Entonces el rey acá dice, mira, hay uno. El problema con este es que siempre me da mensajes que son malos. Nunca me dice lo que quiero escuchar. Entonces, llamémoslo. Entonces llaman a este profeta, Micaías. ¿Okay? Y cuando va de camino a Micaías, el que lo trajo le dice, oye, todo el mundo está profetizando cosas buenas. No se te ocurra decir nada malo, hombre. Entonces ahí llega Micaías y está ahí. Y le preguntan, ¿qué tengo que hacer? Vamos a la batalla. ¿Quieren ir a la batalla? Vaya a la batalla. El Señor les va a dar la batalla. Entonces el rey acá se enoja y le dice, ¿cuántas veces no te he dicho que me digas siempre la verdad? ¿Quieres escuchar la verdad? Primera de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 16. Micaías le dijo, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor le dijo, ¿quién puede seducir a Acab? ¿Quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramón de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias. Hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás? Preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de acá para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante y hazlo. Esta es una historia terrible. De hecho, Él les da el mensaje correcto, pero ¿qué hace la gente? Completamente lo contrario. Ahora, ¿por qué entender lo importante que es cómo reconocer la voz de Dios o cómo escuchar a Dios en esos tiempos que Él nos quiere hablar? Es sumamente importante. Porque muchas veces Dios tiene mensajes específicos para nosotros. Y si yo ando escuchando a Dios en todas partes, lo que va a pasar es que me voy a confundir, voy a tomar malas decisiones. Y cuando se trata de escuchar a Dios, la verdad es que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para escuchar a Dios? Algo que yo te invito a que hagas es esto. Ora y espera. Marco, yo llevo una semana orando y Dios no me ha dicho nada. ¿Te está diciendo algo? No hagas nada. No dejes que tus emociones sean las que determinen el cuándo o el cómo Dios está obrando o lo que Dios está diciendo. Al contrario, Dios va a guiarte porque Dios quiere guiarte. Dios quiere mostrarte el camino. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser pacientes. ¿Ok? Y Dios te va a hablar de manera directa. Entonces, piensa en esta pregunta. ¿Cómo habla Dios hoy día? De manera directa y específica, más allá de lo general de la salvación y de las instrucciones y de las cosas que yo tengo que hacer para mi santificación, que eso está en la Biblia de manera directa, pero ya vimos que en lo general y referente a esto, la salvación, está la Biblia, ¿cierto? Pero en lo específico, en esa pregunta, Señor, voy a ir a este lugar, Señor, debería empezar esta empresa. ¿Cómo yo podría escuchar? ¿Cómo Dios habla hoy de manera directa? En primer lugar, por medio
de su espíritu. Pongan atención a esto, por medio de su espíritu. Antes cuando yo escuchaba esta frase por medio de su espíritu, yo pensé que se me iba a abrir el cielo. No sé si se acuerdan una película antigua, como de los 70, de los 60, ya, de Moisés, cuando como que las nubes se juntaban y se abría una lucecita y Dios yo así pensaba que Dios me iba a hablar. Pero su Espíritu Santo tiene una manera particular, nos va a poner una sensación en nuestro corazón, en nuestro interior. Entonces, no sé si se acuerdan lo que yo le hablé la semana pasada. Algo que yo tengo que hacer cuando yo tengo esa sensación, cuando yo tengo que, qué sé yo, una inclinación a algo, yo tengo que probar al Espíritu que me pueda estar hablando. ¿Ok? Porque una vez yo me debería ir a, qué sé yo, a la China a predicar. Que es una cosa bien buena, bien altruista. Pero este es el Espíritu Santo, yo tengo que probarlo. ¿Ok? ¿Y cómo yo lo voy a probar? Y que tiene que ver con otra manera que Dios tiene de hablar por medio de su palabra. Entonces, cuando yo tengo esta sensación y digamos que Dios me está diciendo tú tienes que ir a la China, yo voy a ir a su palabra y voy a ver que su palabra me va a indicar ciertas cosas que van a confirmar, que pueden confirmar esto. Dios quiere que yo le predique al mundo y hay un montón de pasajes bíblicos que yo puedo observar que me van a decir, sí, anda y predica al mundo. Entonces, ¿cómo yo sé que es China? ¿Se fijan? Ya tengo el Espíritu Santo que está poniendo una carga, ya tengo su palabra que me está confirmando, pero lo tercero tiene que ver por medio de circunstancias. Entonces, cuando hablo de circunstancias, tiene que ver con esta manera específica de cómo Dios va a trabajar y va a empezar a mover ciertas cosas que me van a empezar a rodear. Todos mis amigos son chinos, por ejemplo. O imagínense que no tengo ningún amigo chino. Lo único chino que tengo son las camisas que me compró. Quizás estoy perdiendo el tiempo, pero tengo más amigos musulmanes, por ejemplo. O qué sé yo, quiero ir a la China y tengo a mi vecino al lado que no conoce a Cristo. Las circunstancias nos están acoplando a esta sensación que tengo. Yo tengo una sensación de ir a predicar y eso es bueno, pero quizás no debería comenzar en la China, debería comenzar con mi vecino. ¿Ok? Y otra de las cosas que Dios va a usar para poder hablarnos tiene que ver con la iglesia aquí, en este grupo en particular. Van a haber mensajes que usted va a escuchar. En alguna ocasión yo voy a predicar algo específico y esto yo lo he experimentado muchas veces en donde personas han venido y me han dicho, wow, este mensaje era para mí. He estado conversando de esta situación esta semana, qué sé yo, estoy pasando por esta circunstancia. ¿Se fija cómo está la combinación del Espíritu Santo, de su palabra, de las circunstancias y de la iglesia, de cómo el Señor puede hablarnos a través de ciertos mensajes en particular? Entonces, mi invitación en esta hora es que no porque yo le esté diciendo que hemos abusado del hablar de Dios, eso quiere decir que Dios no nos va a hablar. Pero sí tengamos el cuidado. Y quiero dejarlos con algo. Si queremos que Dios nos hable, quitémonos del camino y dejemos que lo haga. Salgamos nosotros, hagámonos a un lado nosotros. Porque muchas veces cuando yo me pongo y comienzo a ver según mi preferencia, según mis gustos, o como yo quiero que Dios me hable, y hay ocasiones que Dios no me va a hablar como yo quiero, o como yo lo esperaba, y mi expectativa no se va a cumplir. Entonces imagínense, en medio de todo esto, o en medio de la circunstancia que usted está experimentando hoy día, donde quieres que Dios te hable, ¿qué pasaría si soy paciente? Si soy paciente y espero. ¿Qué pasaría si callo mis emociones, si calmo mi corazón, mi ansiedad y descanso en Él? ¿Qué pasaría si escucho a su Espíritu por primera vez hablándome? ¿Qué pasaría si dejo que su palabra
comience a confirmarme. O más aún, ¿qué pasaría si no solamente hago esto, sino que qué pasaría si empiezo a observar las circunstancias a mi alrededor? ¿Cuáles son las puertas que se me están abriendo? ¿Cuáles son las puertas que se me están cerrando? ¿Qué es lo que el Señor está poniendo frente a mí? ¿Qué pasaría si no solamente dejo todas estas circunstancias, sino que además de eso empiezo a poner atención en lo que el Señor pueda estar hablándome a través de un mensaje, a través de ese sermón que alguien me compartió, o a través del mensaje que Marco pueda compartir un día domingo con usted? ¿Sabe lo que pasaría? Es que muchísimos de nosotros estaríamos quizás más alineados a la voz de Dios y no estaríamos perdidos. Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos por un minuto. ¿Ok? Y ahí donde usted está, quiero recordarte que quizás este silencio de Dios es parte del mensaje de Dios. Quiero recordarte que quizás esta circunstancia que tú estás viviendo es parte del mensaje de Dios. Quiero recordarte que quizás este mensaje que hoy día estás escuchando es parte del mensaje de Dios. Hay algo que quiero pedirte en esta hora, Señor. Ayúdanos a reconocer tu voz. Ayúdanos, Señor, a que cuando el pastor llame a sus ovejas, nosotros tengamos la capacidad de conocerte. Ayúdanos, Señor, cuando las circunstancias sean difíciles y queramos, Señor, a conocer cosas específicas, a que podamos tener la paciencia, Señor, de saber que tú tienes un tiempo y una manera. Señor, ayúdanos a descansar en ti. Cualquiera sea la situación, ayúdanos a descansar en ti, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque siento que hoy día tú nos animas y nos recuerdas que tú quieres hablarnos, que tú quieres comunicarte con nosotros, pero tú tienes una manera específica y clara, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una comunicación contigo que sea bíblica y no emocional. A vivir una comunicación contigo, Señor, que esté basada en tu carácter y no en el nuestro, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, para terminar, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por cada una de las personas que ha podido llegar hoy, a aquellos que nos acompañan, que tu bendición pueda estar con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, bendícenos, acompáñanos, Señor, de regreso a nuestros hogares con la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Señor. Hey, Dios les bendiga. Próxima semana, no se lo puede perder, nos vemos. Traiga a sus hijos, venga, invita a alguien, ¿ok? Dios les bendiga, nos vemos, adiós.